Hola amigos, ¿cómo están? Buena noche, buen jueves para todos. Estamos acá recién terminado el empate sin goles de Platense frente a Unión en Santa Fe. Antes de empezar, como siempre, va a tener que saber disculpar por el fondo, por el ruido de perros, de grillos. Estamos en vacaciones haciendo lo que se puede, siguiendo al Calamar con toda la energía en lo que fue el debut del equipo de Vicente López en el torneo argentino frente a Unión. Antes de empezar con la formación, del ir por el uno por uno, vamos a hablar un poquito de lo que fueron las primeras impresiones de lo que fue el partido. Obviamente en una primera fecha, más con un equipo de Platense que metió tantos refuerzos, es un poco difícil analizar realmente lo que puede ser de acá en adelante el desempeño del equipo en el torneo. Sí puedo decir que noté a un Platense que presionó, que intentó asociarse, que intentó atacar, que volvió a tener una solidez defensiva especialmente abajo de los tres palos, que hace bastante que el equipo no tenía, y que con algunos altibajos, jugando de visitante, en un partido donde no se arriesgó mucho, como suele ser las primeras fechas del torneo argentino, no solo para Platense, sino para todos los equipos. Vimos un 0-0 apenas antes del partido del Calamar, vimos un 1-1 en el mismo momento que se jugaba Platense. Las primeras fechas suelen ser partidos para conocerse, para no arriesgar, para intentar empezar a buscar puntos altos, corregir los puntos bajos, pero sí noté un Platense correcto, ¿sí? Que promete, que tiene algunas cosas interesantes, algunas cosas para corregir, pero que hizo un buen debut y que me deja bastante tranquilo en zonas que antes no lo estaba acerca de lo que va a ser el posible planteamiento o rendimiento del equipo a lo largo del año. Dicho todo esto, vamos a empezar con la formación. La verdad que Zunino planteó un 4-2-3-1, ¿sí? Bastante similar a la idea que había planteado en los amistosos contra el Dosivi, con algunos cambios lógicos por ventas como la de Pico y otros un que habíamos ya conversado un poquito en el video anterior. ¿Como cuál es? Por ejemplo, el debut en el arco de Buongiorno, ¿sí? Buongiorno para mí italianamente le da un poquito más de pizca, pero el arquero proveniente de San Martín de San Juan le ganó la pulseada a Sumavil, algo que nos esperábamos, ¿sí? No porque Sumavil haya tenido una mala pretemporada, un mal desempeño, es más, todo lo contrario, había notado buenos comentarios tanto en YouTube como en las redes sociales acerca de su pretemporada, pero obviamente si se traen dos jugadores para reforzar esa posición es porque por ahí Zunino no tenía la plena confianza en él y así lo demostró poniendo al arquero proveniente de San Juan de titular en el primer partido. Después de 4 la defensa la verdad que estaba bastante cantada, fue Saborido, Vázquez, Raggio y de 3 Silva. En la mitad de cancha acá tenemos otra sorpresa, ¿sí? Un poco explicada por la baja de Pico, pero sí la sorpresa en el jugador que fue puesto. Es más, en el video anterior donde analizamos el plantel, yo honestamente no había tenido en cuenta al pibe. La verdad que en el año pasado con el Kili González no había jugado ni ningunos minutos. Es un jugador con pocos minutos en primera, pero el pibe Bucio se ganó la titularidad, se ganó la oportunidad de debutar como doble 5 del conjunto Calamar, junto a alguien que ya teníamos más de nombre, que ya les había anticipado que seguramente había sido apuntado como para hacer la dupla en la mitad de cancha, que es Amarfi, proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza. Por la izquierda, otra incorporación, Gauto de titular, de enganche Zapiola, por la derecha Mainero y de 9 Heredia. Dicho todo esto, vamos a empezar a hablar un poquito tanto del partido como de las actuaciones de los jugadores. Empezando por el arco, la verdad que ahí es una primero de las grandes noticias, y digo grandes no por el hecho de que haya tenido un extraordinario partido, sino que fue un buen partido, pero sí grandes noticias en comparación con lo que venía sufriendo Platense en esa posición. Ni de Sábato ni Losas nos habían dado la confianza que me dio en este primer partido el arquero proveniente de San Martín de San Juan. No porque haya tenido atajadas monstruosas ni mano a mano, pero sí lo noté inteligente en varias cosas. Por ejemplo, en cortar centros que podrían parecer peligrosos, el arquero los cortaba rápidamente sin dar rebote. En disparos de afuera, que fue el mayor ataque que tuvo Unión en el segundo tiempo, también no dio rebote, no dio segundas oportunidades, tranquilizó al equipo con la pelota, no se equivocó con los pies, salió a cortar atento fuera del área, incluso una que la pifia, igualmente la intención de cortar una posible ataque saliendo del área me pareció interesante. Así que la verdad que muy buenas impresiones del nuevo arquero de Platense. Como digo, me dio confianza, me dio tranquilidad en los centros, en las jugadas divididas aéreas, que son grandes noticias para el debut del arquero de Platense. Después por el lado de Saborido,
Sabo, la verdad que lo mismo de siempre, tuvo una gran jugada apenas comenzó el partido, que en esos 10 minutos honestamente pensé que íbamos a ganar la Libertadores con esa jugada, después con el disparo de Heredia, pero como siempre Sabo, muy cumplidor, terminó saliendo en los últimos minutos, pero yo creo que la defensa no va a sufrir cambios, va a ser esa, es cuestión de afianzar ciertas cosas, que se sigan conociendo, pero me parece que Saborido está más que cantado que va a seguir siendo el 4 de Platense y me parece perfecto que así sea. Vázquez también muy bien, como siempre, la verdad que Nacho muy pocas cosas negativas para decir, firme aéreo, firme con la pelota, del capitán, no hay otras palabras que seguridad. Después de su dupla, Raggio, la verdad que lo vi firme en algunas actuaciones, un poco impreciso con la pelota en los pies, como digo, típico de una primera fecha de torneo, típico de un debut para un central, pero yo creo que junto a Nacho va a ser una buena saga de centrales que me da confianza, que los vi fuertes de juego aéreo y que se entienden bastante bien a la hora de salir jugando o de cubrirse la espalda mutuamente. Por el lado de tres, muy parecido a lo que digo de Saborido. A Silva lo conocemos, sabemos lo que nos da. Estuvo bien pasando al ataque, quizás hasta demasiado confiado con la pelota en algunas jugadas que por ahí era preferible descargar o tirar al centro. Silva prefirió jugarse el individual. Pero como lo digo, es una primera fecha y me parece bien que tenga esa intención de ser un poquito diferencial en el ataque. Quizás lo único reprochable, la amarilla, no solo por el minuto en el que sacó, sino por la jugada en sí. Creo que una jugada no necesaria de cortar con foul o con un foul tan fuerte que genere la amonestación del jugador, pero un detalle bastante menor. Después pasando al doble 5, quizás esta es la posición de Platense que dio más dudas. Me parece lógico también, ¿sí? El doble 5 es el encargado de hacer jugar el equipo, de marcar, de unir a los defensores con los mediocampistas. No es una posición fácil, es más, muchos de los mejores jugadores de nuestro fútbol juegan en esa posición. Y poner a un pibe con muy pocos minutos en primera y a otro de los chicos que fue un refuerzo nuevo de la fecha, podía generar que sea quizás el punto más débil del equipo. Dicho todo esto, me pareció que Bucio jugó un partido correcto, me gustó en algunas jugadas que lo noté enojado por no recibir la pelota, que se acercó bastante a recibir, entiendo que por ahí será él el encargado de jugar un poquito más, y por el lado de Marfield, aunque quizás lo vi un poquito más impreciso, es más, recuerdo una pelota que despeja mal, que termina en una jugada peligrosa en nuestra área de Unión. Creo que me dan buenas impresiones. Leí algunos comentarios en las redes que lo mataban, no me parece mi caso. Siento que si es la dupla de mediocampistas a la que apuntará Walter, con tiempo podrían generar una buena química. También hay que tener en cuenta que sus dos recambios naturales, como lo son Iván Gómez y Portillo, estaban lesionados, así que también por ahí no sabíamos si Walter tenía la idea de parar a otros en el mediocampo. Como digo, un partido del que poco se puede todavía definir cómo va a ser su rendimiento, sí quizás poner el ojo, pero que veremos a futuro cómo se siguen desarrollando. Por el lado de la izquierda, de Gauto, yo tengo palabras positivas completamente. Es verdad que lo noté por ahí con muchas ganas de hacer la diferencia a él, en jugadas que por ahí era preferible o tirar un centro, o apoyar, o revertir. Prefirió encarar, prefirió jugársela a él, tirar caño, ir para adelante. Y me pone contento tener un extremo de ese carácter, porque por ahí Platense, aunque sí ha tenido jugadores rápidos, o Sapiola que ha estado jugando en esa posición, no eran jugadores tanto del uno contra uno, del sacarse de dos tipos de encima e ir para adelante, y siento que Gauto sí es de estas características. La verdad que sensaciones positivas con el pibe, veremos cómo lo sigue desarrollando, pero me parece que apunta a ser titular de manera continua en el equipo Calamar. Hablando de su predecesor en el puesto, Sapiola, que hoy jugó de enganche, vamos a decir algo de Franco. Franco es un pibe que cuando jugaba por la banda, antes de seguir también quiero decir que Gauto lo noté bien defensivamente, algo que me sorprendió, porque jugadores de su carácter tan habilidosos, que le gusta tanto el uno contra uno y el ataque, suelen desproteger un poco el lado defensivo, y lo vi varias veces yendo hasta el córner a cerrar la espalda del lateral, cosa que me pareció bastante positiva. Volviendo con Sapiola, lo noté muy bien en lo que es la creación de jugadas y pases en tres cuartos. Tengo el recuerdo de 2-3 jugadas de él poniendo un pase de primera, especialmente uno en el córner derecho o otro donde abrió para el otro lado, muy buenas, que para mí es la posición o es lo que pide ser el enganche de Platense. Teniendo a Gauto y teniendo a Mainero, que son jugadores con gambeta,
Por ahí en este caso necesitamos que Zapiola sea el encargado de en ese 3/4 de cancha dar el pase para adelante, empezar la jugada, sacarse un tipo de encima y poner una bocha que genere peligro en el área contraria. Me gustó, hay que obviamente darle tiempo para adaptarse, siempre jugó por la izquierda, ahora está jugando en la mitad de cancha, aunque jugó bastante suelto, no es lo mismo, lo que pide la posición no es lo mismo que jugar de volante y hay que ver cómo se va adaptando Franco, pero me parece un acierto ponerlo en esa posición. Después de Mainero, muy comentario parecido a lo que me pasó con Vázquez, con Saborido, con Silva. Son jugadores que sabemos lo que dan. La verdad que la mayoría jugadas de asociación, de toques que vi en el Calamar y que me gustaron, pasaron mucho por Mainero, ya sea cuando él se cerraba o cuando se jugaba por su lado. Eso nos habla un poco de la experiencia, del tipo de jugador que es Guido. Pero nada, palabras más que positivas, lo vi picante, lo vi comprometido, lo vi hablando con el árbitro en su posición también de referente, así que nada, buenas sensaciones de Mainero. Y quizás en la posición de número 9 es donde encuentro un poquito más mi sorpresa, más que nada porque yo no era familiarizado con el estilo del jugador, estoy hablando de que Heredia me sorprendió en el hecho de lo mucho que le gusta el arco, lo mucho que le gusta patear, lo mucho que tiene el arco entre ceja y ceja. Lo vimos en la primera jugada del partido, que aunque define con un desvío y un poquito al medio, patea fuerte, o en la jugada después de la gran presión que ejerce él sobre el central, el disparo que saca con poco recorrido y que responde bien el arquero de Unión. Pero me parece bien tener un 9 que le guste el arco, que le guste el gol, que le guste patear, porque es algo que por ahí antes a Platense le faltaba, y no porque Ronaldo no lo haga, sino porque Ronaldo, aunque tenía mucho gol, sus jugadas eran por ahí de algún centro o de alguna jugada de asociación. Yo en cambio en Heredia noto que agarra la pelota, la tiene en los pies y si no encuentra nada, rompe el arco desde donde sea que esté, y eso es muy importante porque los goles se hacen pateando al arco. Dicho todo esto, después de un primer tiempo donde, como digo, Platense presionó, empezó muy bien y después se terminó apagando, vinieron los cambios. El primero de ellos fue la salida de Zapiola, entró Merlini, el suplente que más jugó. La verdad que de todos los suplentes tengo pocos comentarios porque creo que no fueron muy participativos. Noté algunas cosas de Merlini, de su experiencia, de su buen pie, pero no mucho más. También después terminaron entrando el pibe Dalmazo, justamente por Amarfil. También entró el pibe Lagos por Saborido, que es de él sí tengo algunas buenas noticias. No había recibido buenos comentarios cuando vino desde Vélez. Yo lo noté bastante sólido defensivamente, obviamente en los pocos minutos que jugó, pero vi buenas interacciones y me parece un buen lateral a tener como recambio en esa posición. Entró Luna Viale, que terminó tirándose por el lado de Gauto, poco también de Viale, que de Mauro, que había tenido un rendimiento bastante similar al año pasado. Y si no me equivoco, me queda un cambio pendiente que fue Nasif, que entró por la posición de Heredia. También poco del Turco, también no le llegaron demasiadas pelotas. Como digo, siento que los cambios no tengo muchos comentarios que decir por el hecho de que no tuvieron también mucha interacción, pero en resumen noto que fue una primera fecha, muy primera fecha, más jugando de visitante, con muchos refuerzos, un equipo que se está conociendo, que encontró solidez en el arco, que encontró solidez en la defensa y que tiene algunos destellos ofensivos que ilusionan, como digo, la aparición de Gauto. Habrá que seguir viendo cómo el equipo funciona, habrá que seguir viendo cómo siguen sumando los jugadores que no pudieron debutar, como este año Portillo, como este año Iván Gómez, como este año Bobadilla, ¿sí? Habrá que ver cómo se sigue desempeñando el conjunto Calamar, pero bueno, es importante no empezar perdiendo, y aunque si uno se pone a pensar, quizás Platense en alguna que otra jugada aislada se pudo haber llevado los 3 puntos, especialmente en ese primer mano a mano al minuto de juego, no veo un mal resultado llevarse un empate en Santa Fe. Veremos cómo sigue, confianza plena en este equipo, muy expectante del segundo partido frente a Instituto el lunes en Vicente López, que habrá que ir, habrá que alentar, ya por suerte estamos de vuelta por esos lados. Y nada, espero les haya gustado el video anterior, gracias como siempre por el apoyo y nos encontraremos acá analizando el próximo partido del Calamar. Un abrazo.